Buenas tardes, mis queridos alumnos. Siguiendo con nuestras lecciones, hoy vamos a desarrollar la clase número 11, en la que vamos a conocer más acerca de los inicios de la educación en la Europa medieval. Es de ahí donde nos llega la educación universitaria, por ejemplo, en la que nosotros nos encontramos. Muy bien, y vamos a hacer vamos a decir, un recorrido desde el siglo XI. En Europa, los centros de enseñanza estaban a cargo del clero. ¿Quiénes conforman el clero? Los sacerdotes y los monjes y las monjas. Muy bien. Ellos se encargaban de la educación al lado de las iglesias y los monasterios. Colocaban sus escuelas, diría, ¿verdad? Muy bien. Así se inició la educación escolarizada. Muy bien. También podemos decir que básicamente consistía en la composición literaria, que es lo que se pretendía, que a través de la literatura se podía conocer la vida de los santos, por ejemplo, y también los libros sagrados. Además de la gramática latina, que ustedes saben que el latín era el idioma que se generalizó debido a las conquistas romanas que tomó todo el mundo conocido en esa época y que de a poco fueron independizándose, diría. Fue perdiendo su poder Roma y se fueron formando las naciones. De eso ya hablamos la vez pasada. Bueno, además que otra disciplina incluía los cálculos, pero de una manera rudimentaria, no cálculos muy, muy intensos como son los de hoy día, ¿verdad? Muy bien. La lógica también. La lógica nos viene desde Grecia, ¿verdad? Desde otros pueblos antiguos que sí en el medioevo del siglo XI, XII, XIII, ¿verdad? Se fueron incluyendo de a poco las disciplinas. ¿Por qué motivo? Porque la religión católica, que era la que tomaba todo el mundo occidental, diría, no permitía otras ciencias, menos todavía las naturales, por cuestiones, vamos a decir, de la religión, porque los mantenía alejados de, de todo conocimiento que pueda poner en duda los dogmas, por sobre todo. Muy bien. También la geometría. La geometría es otra disciplina también que se desarrolló, pero más porque estos conocimientos vinieron de hacia el oriente. Pues les voy a explicar por qué. Ya les digo. Traídos por eh, por los caballeros que iban a defender los santos sepulcros y otros lugares sagrados. También la astronomía. Muy bien. Estas dos disciplinas eh, estaban, por decir así, en recientes conocimientos y que iban incluyendo los estudios en las escuelas. En las letras y las artes se desarrollaron vamos a decir que se extendieron más los franciscanos y los dominicos. Estas eran congregaciones religiosas muy importantes de la época.
en 1216 ocuparon las cátedras en las escuelas y las universidades. Desde esos tiempos ya los franciscanos y los dominicos estaban enseñando, ¿verdad?, en las escuelas y las universidades. Las universidades que ya empezaron, ¿verdad?, a estar en funcionamiento, ¿verdad? En el siglo XII y en el siglo XIII, en la Europa feudal, se produjo intenso sacudimiento intelectual debido al contacto con la cultura bizantina. Recuerdan que les hablé ya de eso, ¿verdad? Muy bien, los caballeros cruzados que iban a cuidar los santos sepulcros y otros lugares santos, entraron en contacto con los pueblos de Bizancio y los musulmanes, la cultura musulmana, que resultaron que los cruzados o de las cruzadas, quienes entre ir y venir a las tierras santas, venían contagiados con otras culturas. Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. ¿Qué más decimos? Que las universidades, en latín quería decir universitas, estas conformaban comunidades o corporaciones. ¿Comunidades o corporaciones de quiénes? De maestros y de alumnos. Estos maestros y alumnos que creaban casas de estudios en forma asociado de profesores y discípulos. Discípulos son los alumnos. Fueron verdaderas corporaciones formadas como la de los artesanos y comerciantes. ¿Recuerdan ustedes que los artesanos se organizaron y formaban verdaderas corporaciones como los comerciantes? Generalmente en Italia. En Italia fueron los mayores, los máximos. Muy bien. Las universidades medievales más famosas fueron la de Bolonia. De hecho que la de Bolonia sigue siendo muy importante y les cuento que es la que inició el movimiento por mejorar las universidades. De ahí viene el vocablo de la calidad en la universidad. Y es lo que estamos haciendo con las acreditaciones de la NEAES. También la Universidad de Salerno, la de Montpellier, la de Salamanca, ¿verdad? Esto está en España, la de Praga, la de Viena, en Suiza, la de Oxford en Inglaterra, la de Cambridge en Inglaterra y la de París, que siempre resultó ser el centro más brillante de Europa, una de las más importantes universidades. Bueno, y fue creado en 1913 por Felipe Augusto. En estas universidades enseñaban teología, medicina y leyes. Estas tres disciplinas juntas ya le daban el título de doctor al que sobrepasaba toda esta disciplina o aprobaba toda esta disciplina. Y recibía el título de doctor. Acá es muy importante resaltar la importancia del profesor. El profesor que daba sus cátedras magistrales, que decimos nosotros por ahora, tenía la importancia decisiva para la formación de los alumnos, porque la posibilidad de comprar libros era muy difícil, porque los libros eran muy caros. Eran caros y eran escasos o no había. Entonces, el aprendizaje se producía por las explicaciones de los profesores, que es lo que ya les dije, ¿verdad?
Entonces, imagínense de dónde vienen las clases magistrales y por qué. ¿Por qué? Porque no había libros, no había posibilidad de leer el libro de lo que el profesor decía. El estudio de derecho tuvo gran importancia en el medioevo, derecho canónico y derecho romano. Esos eran las dos disciplinas, los dos ramos del derecho que se estudiaba, que eran los más importantes. En la Edad Media, bueno, ¿qué más podemos decir? Que la teología y la filosofía apartaban del estudio de la naturaleza, que es lo que yo ya les dije, ¿verdad? Entonces las ciencias no prosperaron en la Edad Media. Estaba prohibido por la iglesia, ¿verdad? Que el católico tenga más sabiduría por decir que los sacerdotes. No sé yo si era ese el motivo. Pero lo que pasa es que los dogmas de la fe no se podía poner en duda. Muy bien. La alquimia y la astrología eran disciplinas muy importantes en el medioevo porque ellos creían que ellos podían lograr oro a partir de otros metales o de otros materiales. Y por eso era el conocimiento, la alquimia, vamos a decir, de la posibilidad de mezclar tales materiales, se buscaba, porque ellos creían que iban a hacer el oro. Muy bien. Y la astrología, que también de alguna manera ayudaba a los hombres de esa época para desarrollar vamos a decir, su fantasía. Bueno, los tratados de geometría de Euclides, bueno, Euclides fue un filósofo de Grecia, y las fórmulas algebraicas de los árabes eran fundamentales para poder desarrollar el conocimiento en la Edad Media. Bueno, y ya sabemos nosotros cómo vinieron estos conocimientos a Europa, porque un buen tiempo Europa estuvo separado de Oriente y de muchos centros de desarrollo debido al cierre del paso, vamos a decir, hacia Oriente. Entonces, estos caballeros cruzados que iban y venían y traían los conocimientos nuevos en esta Europa medieval, entonces ellos así trajeron los números y el cero que habían inventado, vamos a decir, los árabes. Recuerdan ustedes que hablábamos de los fenicios, que debían de encontrar herramientas que les facilitara en sus comercios, que es lo que estamos hablando en este momento. Muy bien. Y así fue prosperando, ¿verdad?, la enseñanza en Europa, que posteriormente ya les conté de unas 3 disciplinas que daban el título de doctor, ¿verdad? El trivirium y el quadruvirium, con las otras disciplinas que les nombré, ¿verdad?, que estudiaban los sacerdotes, los monjes y las monjas. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante resaltar aquí? Que la educación formal surgió en el medioevo y de ahí nos quedaron nuestras universidades que hoy día estamos disfrutando. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado.